Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Calvin en YouTube, Instagram y Twitch. Y hoy te traigo un episodio específico que me escribisteis preguntando que hablara más sobre este tema con dudas y demás. Ya sabéis que algunas veces podéis escribirme con algunas peticiones más específicas y poco a poco voy a intentar ir contestando absolutamente a todo el mundo. Esta petición fue específica preguntando sobre los estiramientos, cómo hacerlos, si con ayuda, está bien que me empujen. En mi academia de baile nos suelen empujar, nos ponen en parejas, eso está bien, no está bien, tengo miedo a lesionarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema principal es: ¿hacer los estiramientos con una ayuda externa, sí o no? A nivel técnico es importante que nos quede claro que cuando hablamos de hacer los estiramientos con una ayuda externa se les llama estiramientos asistidos. Esos estiramientos asistidos pueden ser tanto activos, es decir, que la propia persona tenga que activar la musculatura para poder hacer el ejercicio, como pasivos. Normalmente las personas que hablan de estiramientos asistidos suelen ser sobre todo pasivos. Ahora luego lo voy a tratar de extender un poquito más para que se acabe de entender, pero en muy pocos casos he visto que alguien hable de ejercicios asistidos de manera activa, que existen, pero normalmente cuando pensamos en que alguien nos va a empujar, no pensamos ni en que nuestra musculatura esté activa, ni en que sea, por ejemplo, un ejercicio dinámico. Suele ser normalmente estático y pasivo. Entonces, si buscamos en internet, que yo me he documentado para grabar esto, si buscamos, por ejemplo, la descripción de estiramiento asistido, lo que vamos a encontrar es: el estiramiento asistido consiste simplemente en ayudar al receptor a realizar los ejercicios de stretching, asistiendo manualmente durante todo el proceso. Así la persona asistida puede relajarse, respirar y realizar el ejercicio con el mínimo esfuerzo. Y si además buscamos exactamente qué beneficios tienen esos tipos de estiramientos en contraposición a otros, vemos que ayuda a la relajación, a la amplitud de movimiento, a la flexibilidad de las articulaciones, el encuentro del tono muscular adecuado y la capacidad respiratoria. Vale, maravilloso. Aquí hay algunos factores que ha estado comentando. Por ejemplo, me ha gustado el tema de la capacidad de respiratoria y demás. No me ha gustado muy bien, demasiado, el tema de la flexibilidad de las articulaciones. Ya sabemos que realmente yo no hablaría tanto de flexibilidad de articulación, sino de movilidad de una articulación y más flexibilidad, lo llamaría realmente en los tejidos, no tanto la articulación, pero bueno. Es igual, detallitos. Entonces, con estas descripciones y con diferentes vídeos que he estado explorando ahora mismo, qué tutoriales hay y demás sobre este tipo de estiramientos, he llegado a la conclusión de que hay algunos factores importantes que van a determinar de que esto sea un enfoque que va a ayudar o lo contrario, un enfoque que no va a ayudar, porque yo diría que un 80% de las personas que me han comentado que se han lesionado ha sido o por movimientos bruscos o por no calentar, y luego ese 80% suele haber sido porque una persona les ha estirado demasiado o les ha empujado demasiado fuerte y se han hecho daño. Entonces, ¿qué factores van a determinar que nos quedemos en el club de las personas que sacamos el máximo provecho de este método, o lo contrario, que se convierta realmente en un impedimento o incluso que nos pueda llegar a hacer daño? Primer factor que he visto ha sido el tiempo. Muchos de los tutoriales que nos encontramos sobre este tipo de métodos aguantan los estiramientos 20 segundos. Entonces aquí hay un punto importante que hay que tener claro. Cuando vamos a intentar relajar la musculatura y aguantar un estiramiento,
20 segundos no es suficiente. Es normalmente a partir de los 30 segundos que nuestro cerebro manda esas señales a la musculatura para que se descontraiga, para que se relaje, no lo interprete como una señal de alarma y ahí podamos aumentar el rango de movimiento. Pero con 20 segundos no es suficiente. O sea que deberíamos, si vamos a hacer este tipo de ejercicios, aguantarlo mínimo 30 segundos para realmente sacar el máximo beneficio. Luego, para mí el factor más importante realmente va a ser la intensidad. Si nos empujan a una intensidad normalmente de un 80-90% de lo que nuestra musculatura puede resistir, mal. Primero de todo porque seguramente no vamos a ser capaces de relajar la musculatura, de que se descontraiga y a partir de ahí seguir aumentando el estiramiento. Y luego, si en ese rango de movimiento tan intenso hacemos un pequeño movimiento brusco, nos movemos rápidamente, nos empujan de más, seguramente vayamos a sufrir una lesión, un desgarro de fibras, etc. Y no olvidar que no solamente estamos hablando de fibras musculares, nuestro músculo, aparte de tener toda esa estructura de vientres musculares, fibras y demás, miofibrillas, también tenemos tejido fascial que recubre cada una de esas fibras, por lo que también se rompería el tejido fascial e incluso vasos sanguíneos. Por lo que es súper importante respetar siempre la intensidad de la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Preguntándole muchísimo, que nos vaya esa misma persona orientando de si estamos empujando demasiado, de si se puede hacer más. O sea que la intensidad de ese empuje va a ser absolutamente clave para no hacerle daño y realmente que no se convierta en un impedimento. Luego, en cuanto relacionado también con la intensidad, yo creo que valdría la pena coordinar esa intensidad, por ejemplo, con no solo la respiración. Ya hemos leído que favorece la capacidad respiratoria, sí, siempre y cuando no estemos aguantando la respiración en ese ejercicio. Así que, por ejemplo, coordinar el inhalar con bajar la intensidad y a la hora de que exhale la persona aumentar un poquito, eso puede venir bien, puede convertirse en un pequeño estiramiento más dinámico, pero es muy importante, lo dicho, que no se supere ese rango de extensión, por ejemplo, del 80-90%. Entonces, también relacionado con esto, algo que yo me he encontrado es que casi en ningún sitio se hablaba de la facilitación neuromuscular propioceptiva. Ya se ha visto que es uno de los métodos de flexibilidad que mejor resultados da. Entonces, este ejercicio, haciéndolo de manera asistida, sea con una banda o con otra persona que nos ayuda, puede llegar a ser súper efectivo, pero es muy importante también saberlo hacer y destacar que no es un ejercicio pasivo, porque requiere también de cierta activación muscular en un momento del propio ejercicio. Por ejemplo, a veces tenemos que activar la musculatura, la misma que se está estirando, para empujar esa carga que nos está empujando, así crear una resistencia y luego tratar en relajar al máximo. Y después de haber hecho esta contracción, nuestro sistema nervioso manda señales de relajación y podemos llegar muchísimo más lejos. O sea que trabajar con técnicas como esta, como la FNP, también puede ser súper beneficioso, pero hay que saber cómo se utiliza. Entonces, otro de los factores que para mí va a ser clave a la hora de determinar si nos va a ayudar o no, va a ser ¿para qué? ¿Para qué disciplina deportiva? Hay un factor bastante importante, un término, que se utiliza en el mundo de la flexibilidad y es la transferencia del gesto técnico. ¿A qué me refiero? A que si en la disciplina que yo practico voy a hacer movimientos X, me va a ir muy bien que yo de manera separada de por ejemplo, haciendo entrenamientos específicos de ese gesto X, me van a ir muy bien para luego cuando tenga que hacer ese gesto X, por ejemplo, en pole dance, en danza, en acrobacia aérea, por ejemplo. Imagínate el pancake o el straddle. Es un ejercicio que se utiliza mucho a veces para entrar en posiciones en pole dance, ¿vale?
pues vale la pena que yo trabaje pancakes cuando esté haciendo mis entrenamientos de flexibilidad. Súper bien. Pero, ¿de qué manera hago yo ese pancake? ¿De manera pasiva? No. Se requiere de un pancake súper activo. Mis flexiones de cadera han de estar súper fuertes para yo poder hacer ese gesto técnico. Pues me valdría la pena trabajar ese gesto técnico de manera activa para luego cuando lo haga en la barra o donde sea, yo haya mejorado. Si solamente lo trabajo de manera pasiva, no va a mejorar. Entonces, lo ideal va a ser combinar ambas maneras de hacerlo, pero sobre todo trabajarlo mucho ese gesto técnico como luego yo lo vaya a necesitar. Entonces esto a mí me da a pensar que ¿cómo puede ser que en academias de pole dance, de acrobacias aéreas, de suelo, de danza, casi siempre se utilicen esos estiramientos asistidos de manera pasiva cuando los vamos a necesitar de manera activa más adelante en nuestra disciplina? A mí al menos me parece bastante contradictorio. Entonces, creo que valdría la pena explorar, trabajar esos estiramientos asistidos que tienen muchísimos beneficios, pero no solo de manera pasiva, sino quizás también de manera dinámica, de manera activa y dinámica, con facilitación neuromuscular propioceptiva, de diferentes maneras para poder beneficiarnos a tope de la transferencia en un futuro de ese gesto técnico. O sea que yo creo que espero que esto también sea como un pequeño llamamiento a la cordura y de realmente utilizar este método a nuestro favor, no lo contrario, no utilizarlo solo de manera pasiva y encima trabajarlo mal para que luego nos podamos lesionar. O sea que para mí eso es un punto bastante importante. Y luego, como último factor que quería comentar, es que va a depender de que sea de ayuda o de no a la persona. Va a haber personas que, por ejemplo, sienten mucha facilidad para relajar su musculatura y que podamos hacer ese estiramiento, pero va a haber personas que les va a costar más. Entonces, a esas personas, por ejemplo, yo les recomendaría quizás antes pasarse el foam roller, trabajar en algún tipo de relajación miofascial para luego poder hacer este tipo de estiramientos, o incluso quizás enfocarlo no tanto en la ganancia de rango de movimiento, porque no me parece el estiramiento más efectivo, sino relacionarlo con sacar el máximo provecho a nivel diafragmático, a nivel de relajación de la respiración, control de la respiración y del trabajo con ese diafragma. Yo creo que esto puede ser una buena manera, no solo que lo enfoquemos como este tipo de método me va a ayudar a mejorar al máximo de flexibilidad, sino también que me va a ayudar, por ejemplo, a trabajar esa relajación a través de mi respiración. Creo que esto puede ser otro enfoque que se le puede dar a este tipo de estiramientos, quizás a las personas que no saquen los máximos beneficios, pues que al menos puedan trabajarlo de esta manera, pero sí que es importante que si lo vamos a trabajar de esta manera, pues sepamos cómo respirar correctamente y siempre coordinando la inhalación con un esfuerzo mínimo y la exhalación con ya un aumento de ese estiramiento. Entonces, yo creo que así a nivel personal, recuerdo que esto es simplemente mi opinión, no os pido que me creáis, sino que simplemente desarrolléis un pensamiento crítico. Cómo ahora se enfoca este tipo de estiramientos asistidos no es de manera muy eficiente. Creo que de hecho lo contrario, es bastante poco efectivo, que causa muchísimas lesiones, me he encontrado muchísima gente y sobre todo causa que nos enemistemos un poquito con los estiramientos, que pensamos que es algo doloroso, que es algo que siempre necesitamos ayuda, que es algo anodino y que siempre se hace igual, y creo que no es así. Así que, haciendo una pequeña recapitulación, creo que es muy importante tener en cuenta el tema del tiempo. Con 20 segundos no es efectivo, que de hecho si lo vamos a aguantar de manera estática tiene que ser más de 30 segundos, siempre coordinándolo con la respiración. Luego la intensidad para mí va a ser uno de los factores más importantes. No nos olvidemos de que también podemos hacer este tipo de estiramientos asistidos de manera activa, de manera dinámica y con métodos como la facilitación neuromuscular propioceptiva.
que va a depender siempre del tipo de disciplina deportiva que estamos haciendo. En función de la disciplina podemos enfocar este tipo de método de una manera o de otra, y sin duda que va a depender muchísimo de la persona, y que uno de los mejores beneficios que podemos sacar de este tipo de estiramientos son el trabajar con la respiración y con nuestro diafragma. Así que espero que te haya gustado este breve episodio del podcast más enfocado en esto. Me encantará saber tu opinión, a ver qué opinas. No sé si tú has tenido alguna experiencia con este tipo de estiramientos, si conoces a alguien que se haya lesionado. Si lo conoces, puedes incluso pasarle este episodio para que no se sienta mal. No ha sido problema suyo, simplemente creo que ha sido porque no se ha enfocado de la manera más efectiva posible este tipo de método. Si quieres alguna temática más específica, no dudes en escribirme. Espero que te haya gustado y te mando un súper beso. Nos vemos en el próximo episodio.